¿Qué tal, amigos de Lato Sensu y Programación Alternativa? El día de hoy en otra entrevista más de este programa, en nuestra, parece que 51 o 52 entrevistas. O sea, ya son muchas. Sí, ya son bastantes. Tenemos un invitado muy especial, alguien a quien aprecio mucho por todo el apoyo que me dio en su momento y que ha seguido a través de los años, que es el profesor Mario Zumpano. Él es psicólogo de profesión, pero se ha dedicado a la orientación vocacional y al apoyo de jóvenes para los exámenes de ingreso a universidad y preparatoria. Y la verdad creo que es muy interesante lo que él hace en su trabajo porque pues obviamente es prácticamente la esencia de lo que hacemos aquí en el programa. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. No, bienvenido. Yo creo que es muy bueno también porque si se quedó Pablo, nada. Ahí está la prueba, ¿verdad? Ahí está la prueba viviente. Ahí están los testimonios, ¿verdad? Sí, los testimonios. No es cierto. Pero cuéntanos un poquito sobre su experiencia en cuanto a qué lo llevó a estudiar psicología. ¿Qué me llevó a estudiar psicología? Pues sucede que cuando está uno en segundo de preparatoria y pasa uno a tercero, pues hay que escoger el área, ¿no? Uh-huh. Área 1, físico-matemáticas, área 2, químico-biológica, área 3, económico-administrativa. Entonces, realmente en ese momento, pues yo no tenía una orientación vocacional, no sabía qué iba a estudiar, a qué área me iba a ir. Uh-huh. De repente me cayeron unos folletos de la UNAM, que eran de mis primos que ya estaban estudiando, y los empecé a revisar y me decidí por una carrera llamada ingeniero geólogo, ingeniero en geología. Uh-huh. Pero yo creo que la decisión fue tomada pues en función del folleto, de los colores del folleto, uh-huh. o algo me llamó la atención del folleto. Llegué y les dije a mis papás, pues quiero estudiar esta carrera. Ellos pues queriendo que yo siguiera estudiando, pues lo que tú quieras, ¿no? Sí. O sea, lo importante es que tengas una licenciatura, uh-huh, ¿verdad? Pero bueno, lo que todo el mundo dice. Sí, no importa de lo que sea, pero que tengas una licenciatura. Uh-huh. Y entonces, pues me dijeron, sí, adelante. Entonces me decidí por el área 1, físico-matemáticas, uh-huh, para estudiar la carrera de ingeniero geólogo. Estando en el tercero de preparatoria, llevé una materia llamada psicología, que yo no porque sabía. era de tronco común, bueno, todas las áreas tenían eso. Psicología, exactamente. Ahora creo que es del área 2, químico-biológica. Sí. Entonces, yo ni sabía qué era eso, ¿no? Compré el libro, que era un libro bastante gordo, y luego cuando lo vi dije, no, pues como que no me va a agradar, ya empecé a poner resistencias, ¿no? Sí. Y llega el maestro y me enamoro de la materia. O sea, me surgió así, dije, esto es lo que yo quiero. No sé, tal vez influyó la manera de ser del maestro, que se veía muy, muy liberal, muy ligerito, y los temas me empezaron a gustar. Y dije, no, esto es. La manera como daba la clase el maestro, dije, no, definitivamente afuera la carrera de ingeniero geólogo y mejor estudio psicología. Uh-huh. Y es así como decidí, pues en ese momento, hacer el cambio. Uh-huh. Ok, y después de eso, ¿cuánto dura la carrera de psicología? ¿Dónde la estudió? Sí, la carrera de psicología dura 4 años. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Entonces llega el momento pues de decidir dónde estudiar uh-huh. la carrera de psicología. Hice el examen para la Universidad Iberoamericana, ¿sí? La primera ocasión que presenté el examen, no obtuve el puntaje requerido. Así pasa. Es ahí donde empieza la experiencia, sí, ¿verdad? Sí, uno pasa. Se va dedicando a donde uno tuvo el tropiezo, ¿no? Sí, claro. Entonces, me quedé en sociología en vía de mientras, un semestre, y luego iban a hacer el cambio a psicología. Uh-huh. Pero las materias que llevé durante ese primer semestre de sociología realmente no me llamaron la atención y decidí pues salirme. Uh-huh. Salirme y volver a presentar el examen al siguiente semestre. Y mientras estuve estudiando aquí en la Escuela Superior de Educación Física, sí. En ese entonces la carrera de educador físico, que todavía no se manejaba como licenciatura. Uh-huh. Y al siguiente semestre vuelvo a presentar el examen, ya lo paso y ya me incorporo a lo que es la carrera de psicología. ¿Cómo fue que lo pasó?
Ahora sí, estudié más, le eché más ganas, sabía que tenía una oportunidad más y había que aprovecharla, y entonces pues sí me esmeré y pude obtener la calificación. Una vez que obviamente pues pasa todo este proceso, entra a la universidad, estudia y demás, ¿cuál era su tirada en ese momento? ¿Dónde pensaba que podía trabajar o dónde pensaba ejercer la profesión? Porque creo que muchas veces entramos a estudiar algo y no sabemos después, bueno, ya estudiamos y ahora dónde vamos a trabajar, ¿no? Exactamente. Si yo tenía la idea, pues un consultorio, o sea, así como tipo médico, ¿no? Tener tu consultorio y dar tus terapias. Sí. Esa era la idea fija que tenía, y así me lo imaginé desde el principio, ¿no? Un consultorio y dando terapias. Así fue. ¿Y sí fue así? Sí fue así con el paso del tiempo, pero ya estando en la carrera uno ve una diversidad de aplicaciones. Uh-huh. O sea, otras maneras de poder aplicar todos esos conocimientos que va uno adquiriendo. Por ejemplo, la educación especial, pues tratar con personas con educación especial, trabajar en empresas en lo que se refiere al área de selección y reclutamiento de personal, aplicando pruebas psicológicas, en psicología industrial, en sociología el manejo de la sociedad, en fin, se abre el abanico. Uh-huh. Pero siempre me llamó más la atención la cuestión del consultorio, siempre me gustó más. ¿Y dónde empieza a trabajar usted cuando sale de la carrera? ¿Qué fue lo primero que hizo? Sí, cuando toca el momento de hacer el servicio social, sí. Yo me había especializado en lo que es el área educativa, porque en ese entonces era educativa, industrial, clínica y social. Uh-huh. Entonces me decidí por el área educativa. Entonces cuando empezamos a ver los compañeros, compañeras hacia dónde hacer el servicio social, acompaño a un compañero, oye, pues tengo que ir a un banco a ver si ahí me aceptan el servicio social. Él era de área industrial. Uh-huh. Le digo, bueno, pues te acompaño, pues andamos en el mismo coche, pues te acompaño y después tú me acompañas a mí. Sí. Y estando ahí, pues el entrevistador me dice, ¿tú no quieres pasar a hacer la entrevista a ver si te quedas? Bueno, pues me quedo, uh-huh. O sea, paso, hago la entrevista. Y yo me quedé y mi amigo, ¿no? Sí, mi amigo no se quedó, finalmente, así fue, realmente, y yo me quedé, ¿no? Entonces, mi servicio social fue dentro de un banco, en lo que era, el puesto se llamaba psicómetra. Psicómetra es el aplicador de las pruebas psicológicas. Uh-huh. Así es. Entonces, yo era el ayudante de las dos personas que estaban encargadas de ese departamento. Okay. Y me tocaba aplicar las pruebas psicológicas y también entrevistas, hacer entrevista profunda se llamaba, a esos candidatos para los puestos. Les hacía la entrevista y tenía yo que detectar algunas situaciones y ya daba mi recomendación, si era recomendado, medianamente recomendado, poco recomendado o no recomendado. Y por ejemplo, ahí, ¿qué es una entrevista profunda? Una entrevista profunda es pues ver que el candidato al puesto psicológicamente uh-huh. o emocionalmente esté en condiciones aptas, ¿no? Condiciones aptas me refiero a que no tenga desarrollada una psicopatía, una esquizofrenia, una paranoia, uh-huh. una bipolaridad, porque pues imagínense en un banco sí. Una persona con esas características pues es sumamente peligrosa. De por sí es difícil lidiar con los del banco. De por sí, ¿no? De por sí. Sí. Y no sé quién hace los exámenes. Sí. Ok, y después de eso, ¿cómo fue que empieza a tomar otros rumbos después? Bueno, yo me quedo ahí a hacer el servicio social. Ajá. Y cuando faltaba pues un mes para que terminara mi servicio social, se acerca el jefe del departamento de selección y reclutamiento y me dice, oye, pues me está gustando lo que estás haciendo y pues yo quisiera que te quedaras ya a trabajar aquí. Uh-huh. Entonces pues ya firmé mi contrato y ese fue mi primer trabajo. Uh-huh. Muy bien.
Sí. Ok, entonces estaba usted buscando la parte educacional y terminó en la parte industrial. Exactamente. Y supongo que en algún momento lo retomó porque así fue como nos conocimos usted y yo. ¿Cómo fue otra vez regresar a esta parte que pues en algún punto era lo que estaba buscando y fue lo que terminó haciendo? encontrando? Realmente, sí. Todo empezó porque recuerdo que en segundo de preparatoria reprobé la materia de geometría analítica. Sí. Entonces, un coco para muchos, ¿no? Sí. Entonces, tenía que presentar el examen extraordinario y mi papá me dice, oye, pues te consigo clases particulares. Sí. Entonces le digo, no, déjame echarle yo ganas, me aplico. Yo sí ocupé clases para Sí, para pues pasar sí, álgebra. exactamente, También. exactamente. Y me apliqué y en ese momento fue cuando entendí las matemáticas. Dije, no, pues sí, ya sé matemáticas. Presenté el examen, lo pasé con 6, ¿sí? Pues sí, claro. Lo pasé con 6. Ahí se queda. Ahí se queda, no hay más. No me muevan. Ya más era avaricia. Sí, ya. Era suficiente ese 6. Y de repente una prima me dice, oye, tengo una amiga que está atorada en geometría analítica, pues le echa la mano, sí, le ayudo. Y empiezo, pues le ayudo a la prima, le ayudo a la amiga, le ayudo a... Y de repente, pues, estaba dando ya, clases de geometría analítica. clases de geometría analítica y después de las otras, áreas de las matemáticas. Uh-huh. Y así me fui extendiendo. Y entonces, pues, ya me enfoqué más a lo de las clases particulares, a lo de la orientación vocacional, y pues fue lo que más me jaló finalmente. Ok, ¿Y cómo es complementar estas dos partes? Porque supongo que obviamente pues la psicología le ha dado otro entendimiento pues obviamente del comportamiento social y para orientar a los chavos cuando llegan con usted para alguna tarea de esta naturaleza, ¿no? Porque, ejemplo, a mí me tocó llegar con usted también por matemáticas en su momento, ¿no? Exactamente, y geometría analítica también. Exacto. ¿Cómo es esta parte de complementarlo? Porque digo, siento que usted tiene un talento nato para las matemáticas. Hay cosas se me dio. Hay cosas que me ha tocado trabajar con usted que, oiga, ¿esto qué es? No sé, pero ahorita vemos cómo se resuelve, ¿no? Y se sienta, lo revisa y lo entiende. ¿Cómo es esta parte de pues, este pensamiento lógico-matemático que ya tiene usted en contraposición con lo psicológico? ¿Cree que se complementan bien? Sí, porque para estudiar la carrera de psicología, yo creo que dentro del perfil que se necesita para estudiar la carrera, está esa capacidad de análisis, síntesis, capacidad de ver detalles importantes, capacidad de abstracción, capacidad de juicio lógico y sentido común. Se necesita desarrollar esas habilidades. Y bueno, pues estaban ahí presentes y también son la base de las matemáticas. Para poder llevar a cabo razonamientos, pues se necesita tener ese juicio lógico y sentido común. Entonces sí se complementaba, se complementaba exactamente. Sí. Ok. Y por ejemplo, una ahorita que está con la orientación vocacional, ¿solamente se dedica a eso o sigue dando igual clases particulares sobre algún tema? Sí, es diverso. Realmente hago muchas cosas en ese aspecto, ¿no? Sí. Las clases particulares de diferentes materias, principalmente de matemáticas, que es en donde más se atoran los alumnos. Uh-huh. ¿Y por qué se atoran más los alumnos en matemáticas? Exacto. ¿No? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque sí. Matemáticas siempre es el coco y ha seguido siendo el coco, ¿no? Sí. Siempre. Pues porque creo que desde el principio no se enseña bien. O sea, no se les permite a los alumnos poder desarrollar las habilidades de razonamiento, de poder resolver problemas. Y desde el principio no está enfocado a hacer esto, ¿no? Sino se enfoca más a la memoria, a la repetición de las sumas, a hacer algo sin razonarlo. Sí. Porque dice el maestro y la maestra que es así, pues vamos a hacerlo de esa forma. Uh-huh. Y entonces uno simplemente lo repite, es desarrollar la memoria, pero no se desarrolla el razonamiento. Entonces, al no desarrollarse el razonamiento, matemáticas es mucho razonamiento, no es mucho de memoria, y entonces ahí es donde se atora mucho la gente. Sí, creo que ese es el tema principal, porque, por ejemplo, yo recuerdo pues dos situaciones, ¿no? Una, que cuando usted me empezó a enseñar cómo resolver cierto tipo de ejercicios de derivadas y demás, era un método diferente al que tenía planteado en la escuela. Uh-huh.
Entonces, a la hora de presentar los exámenes fue todo un problema porque dicen, ¿cómo llegaste a este resultado si no usaste el método? Bueno, es que usé este método y todo. Y me fue súper mal en ese examen simplemente por usar otro método diferente distinto al que el profesor tenía planteado, ¿no? Y creo que al final de cuentas también todos pues tenemos cierto tipo de diferencia de inteligencia en la cual nos podemos desarrollar. Ejemplo, yo siento que personalmente no tengo una inteligencia matemática como un matemático, pero sí de cierta lógica, ¿no? Que hago ciertas operaciones en mi cabeza y bueno, llego al resultado esperado, ¿no? Pero pues todos manejamos diferentes niveles de conciencia matemática, ¿no? Exactamente. ¿Cuáles son los diferentes tipos de inteligencia? Porque tengo entendido que hay varios, ¿no? Pero ¿por qué pasa eso con las personas? De que pues tenemos, no sé, esos talentos diferentes para diferentes cosas, ¿no? Y como que el sistema se enfoca en estudiar solo el matemático o el lógico, ¿no? Exactamente. Sí, hay diferentes tipos de inteligencias. Inteligencia social, que es de las más importantes, porque una persona podrá tener muchos conocimientos, pero si no sabe expresarlos, si no sabe presentarlos, si no tiene una pedagogía para enseñarlos, pues de nada sirve, se quedan esos conocimientos ahí. La inteligencia social pues es la que te permite pues relacionarte con las demás personas, hacer relaciones sociales y lograr muchas cosas. Está la inteligencia abstracta, que es la del razonamiento, ¿sí? Que es la que está más enfocada a los planes de estudio, ¿sí? Y la inteligencia musical también existe, ¿sí? La intuición, que también es muy importante, es otro tipo de inteligencia. Y existen más, ¿no? Pero básicamente, pues, considero que la más importante es la inteligencia social. Es la que te permite... Sí, también desarrollarte con las demás personas. Sí, porque podrás saber mucho, pero... Si no lo transmites, pues no. Se queda ahí el conocimiento y no sirve de nada. Sí. ¿Usted como psicólogo cree que hay forma de desarrollar las demás inteligencias? Sí, yo creo que nacemos ya con una dotación genética increíble y que realmente pues no nos alcanza la vida para poder desarrollar todas esas habilidades que tenemos ahí innatas, ¿no? Claro. La vida nos va enfocando, nos va llevando hacia un área específica y nos quedamos ahí en esa área ya de una manera cómoda, nuestra zona de confort, y de ahí no experimentamos más nada, ¿no? No queremos entrar en la zona de riesgo y tratar de descubrir esas herramientas que tenemos y poder desarrollar ese tipo de inteligencias. Pero pues sí, de que se pueden desarrollar, eso sería un plan de estudios integral, ¿no? En donde se tome en cuenta la educación física, la educación musical, los lenguajes también. Muchas personas tienen problemas para aprender lenguajes precisamente por ese tipo de razonamiento que hay que llevar a cabo, ¿sí? Un plan de estudios más integral que incluya el desarrollo de todas estas inteligencias. ¿Cree que también la alimentación tenga que ver con esa capacidad de desarrollar las inteligencias? Sí, claro que sí, porque pues a mí me ha tocado muchas veces que llega el alumno corriendo con un nivel de ansiedad alto porque tuvo que correr en el coche y llegar, ya no le dio tiempo de comer. Entonces, pues empezamos el proceso de aprendizaje de un concepto matemático y de repente, pues sí, se duerme, se empieza a distraer, oiga, ¿no me puede dar un vasito de agua? Yo mero. Y oiga, ¿no me puede invitar unas galletas? Oiga, y entonces pues ya se convirtió en una comida, ¿no? Sí. Y entonces pues ya el estudio ya dejó de ser lo primordial. Sí. Entonces, pues obviamente el alimento te da energía, te da fuerza, ¿sí? Pues permite que las facultades puedan desarrollarse y si no lo es, pues entonces sí hay problemas. O sea, siempre les pregunto, ¿no? Oye, a ver, ¿tú quieres saliendo de la escuela venirte para acá? No, yo prefiero mejor te vas a comer a tu casa, descansas 20, 30 minutos y luego ya te vienes para acá, ya con energía, con fuerza, y entonces sí va a haber un aprendizaje significativo. Sí, claro. Sí, no, bueno, yo cuando tomé un curso alguna vez para entrar a la preparatoria a las de la UNAM, y siempre me decían que tenía que traer un boing de uva, o sea, yo decía, ¿para qué? Me decían que porque la uva te oxigena el cerebro, así de, güey, es un boing de uva. Pero, o sea, se me quedó tan marcado y siempre compro un boing de uva cuando me siento mal, güey. Ahí está la parte psicológica, ¿no? Me siento cansado o cosas así, o en el trabajo siento que estoy bajoneado, me tomo un boing de uva y para arriba. Exactamente. Fresco, papá. Claro. Sí. Sí, bueno, eso pasa. Y
Y creo que sí hay muchos lugares donde puedes acudir a esta ayuda, o sea, prepararte para un examen, prepararte para pasar una materia, para ingresar a la universidad, pero creo que muchas veces vamos en contra de nuestra voluntad. Hay mucha resistencia, Sí. exactamente, muchas veces obligados por los papás. Sí, claro. Bueno, yo fui obligado por mi mamá. Claro. Sí, o sea, yo no quería tomar. Primero para la prepa yo decía, no, yo no voy a tomar curso para la prepa. Así entro solito. Sí, así entonces, y no entré. Yo puedo. Y ni concurso entré. Bueno, o sea, sí me quedé, pero no es que no quería. Sí. Y después de eso, para pasar álgebra. Igual yo decía, no, yo sí paso, quién sabe qué. Pero después me di cuenta de que dije, no creo pasarlo. Hay muchas resistencias, muchos alumnos llegan así, llegan con muchas resistencias, llegan obligados a tomar la clase, a tomar la orientación. ¿Y en qué se refleja? 1, llegan tarde. Ese es lo primero, ¿no? Sí. Llegan tarde. 2, Sí. oiga, ¿dónde está su baño? ¿Sí? Se levantan 2 o 3 veces al baño y en el baño se tardan. Pues qué, ¿no hiciste del baño en tu casa o qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? No, o sea, y se Eso sí tardan. nunca me pasó, yo nunca voy al baño. Y buscando distractores, Sí. buscando distractores y no tratando de concentrarse en la clase. Entonces sí, son pocos los estudiantes que hacen conciencia, depende del contexto en el cual se encuentren, ¿no? Sí. Que van por sí solos, ¿no? Y sin ofrecer Sí es resistencias. difícil, porque, bueno, yo que iba en contra de mi voluntad, pues, ¿qué es lo que decía yo? Pues ya tomé clases todo el día como para tomar clases otra vez en la tarde. Decía, no, ya, o sea, prefiero estar haciendo otra cosa. Que probablemente no hacía otra cosa, bueno, a lo mejor un deporte o algo así, hacía. Pero decía, no, ya no quiero. Pero después entendí lo fundamental que era tomar esas clases extra. Sí. Claro. O sea, pero lo veo hasta que lo pase el examen, no lo veo antes. Sí. ¿Cuál es esa labor de convencimiento que tiene que hacer usted? ¿Cómo es ese proceso? Ahí está, ahí aparico la psicología. Sí. O sea, porque yo veo que el alumno o la alumna llega con resistencia. Sí. Entonces, para mí lo importante es que aprenda. Sí. Porque si no aprende, pues el papá o la mamá se va a poner al brinco, Sí. ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿Pero que no están enseñándote nada? sí, exactamente. Y siempre buscando el pretexto para ya no llevarlo. Ujú. Sí. Si cualquier situación que le parezca anómala, ya no vas, Ujú. ¿no? Entonces, sí se tiene que hacer esa labor de convencimiento. Yo no doy las clases de manera seria, no las doy de manera seria, sino al contrario, meto siempre el chiste, alguna anécdota, una plática para que se genere una empatía o una simpatía con el alumno o la alumna. Siempre les ofrezco el café, el refresco, el agua, alguna golosina para que se sientan más a gusto. No se establece una relación de autoridad, Sí. sino más bien dicho una relación como de hermandad, de compañerismo, de cuates, de que aquí puedes venir y platicar lo que quieras, no hay ningún problema. Y vas a aprender de todo. Y vas a aprender, o sea, exactamente, o sea, Sí. por debajo está eso, el aprendizaje, ¿no? Entonces ya llegan motivados, ya llegan con otro propósito, ¿no? Pues el maestro, además de darme la clase, me escucha, Sí. me entiende, me comprende y me da un consejo. Sí, me entiendes. Así me entienden, en mi casa no me entienden, Sí, no me voy a sí. suicidar, ¿sí? Entonces, ese plus hace que se enganche el alumno o la alumna en la clase. Sí. Y con el paso del tiempo se refleja Ujú. porque empiezan las recomendaciones. Sí, claro. ¿No? Pues yo te recomiendo a este maestro, etcétera, etcétera, y así se va haciendo la cadenita. Sí. Pero esa es la de ley, lo que hay que hacer, ¿no? Sí, yo me acuerdo que en mis tiempos, no sé si ahorita se siga manejando igual, la verdad no sé, era el curso del Guillot. O sea, Sí. Ese curso pagas la nota, pero garantizado casi que entras, casi. Sí. El problema es que van rápido, van corriendo en ese método, y si el alumno ya trae deficiencias, Sí, nunca las cubre. no va a alcanzar el ritmo que llevan. Entonces por eso vienen ahí las clases particulares para poder llegar a ese nivel que se requiere. ¿Pero sí creo que es bueno el curso del Guillot? Sí. Finalmente sí. Finalmente sí. Oiga. Y bueno, hablando de la parte, pues obviamente de las materias comunes,
pues hace toda esa orientación, pero también hace orientación en el sentido de los exámenes psicométricos. ¿Cómo es esa parte? Porque digo, supongo que pues hay ciertos parámetros que los psicólogos ven, porque te dicen, no sé, dibuja una casa, ¿no? O dibuja una familia, o dibuja esto. ¿Cómo es decirle, sabes qué? Estos rasgos son los que más o menos se está buscando la gente que te quiere contratar o la gente que te va a dar entrada a esta universidad? Para que vean que soy menos loco, ¿no? Ajá, para que vean. O cuáles son los que son una alerta, ¿no? Que dicen, no, este güey tiene problemas, ¿no? Claro, sí. Cuando llegan a la cuestión de la vocación, lo que se hace realmente es, primero es una entrevista inicial, Sí. para saber cuáles son las expectativas que tiene el alumno o la alumna de lo que quiere estudiar. Primero es ver el contexto, es decir, si en el contexto familiar existe presión por parte de los papás para estudiar una carrera en específico, ¿sí? Porque siempre hay este factor. Sí, pasa. ¿Sí? Todos son médicos, entonces tienes que ser médico. Todos son pilotos aviadores, tienes que ser piloto aviador, ¿sí? Entonces, ya desde ahí existe una presión, Sí. una presión. Después, también, si en el contexto familiar ya hay personas que estudian una licenciatura, porque hay contextos donde no se da esta situación. Entonces, no, tú vas a ser el primero, tú vas a ser la primera que va a estudiar una... esa presión familiar, ¿no? Sí, entonces tienes que echarle ganas, tú tienes que ser el ejemplo, tú tienes que romper el molde. Sí. Entonces, pues ya llegan con una presión extra, ¿no? Otra, la cuestión económica. ¿Sabes qué? No importa lo que estudies, dice el papá o la mamá, pero que te deje, que te dé mucho dinero. No importa que no tengas las aptitudes, la vocación, no importa. Lo importante es que va a entrar mucho dinero aquí. Sí, y entonces la carrera de moda es esta, y es la que más deja, Sí. Estúdiala. Oye, pero papá, pues si no tengo las aptitudes para eso. No, tú ves cómo, y tú entras y estudias esa carrera. Sí. Entonces, ese es el contexto. Sí. Entonces, lo primero que se hace en esa entrevista inicial, es revisar ese contexto. ¿En qué condiciones llega el adolescente, no? Sí. Ajá. Después ya se empieza a hacer una aplicación de una batería de pruebas. Pruebas psicológicas se dividen en psicométricas y proyectivas. Las psicométricas pues miden un concepto en específico. Coeficiente intelectual, capacidad para detectar detalles importantes, capacidad de análisis y síntesis, capacidad de trabajo bajo presión, conceptos en específico. Sí. Y las pruebas proyectivas son pruebas que miden o que evalúan, más que medir, evalúan el tipo de personalidad que presenta. Sí. ¿Sí? Que es ahí donde volvemos a lo mismo. Lo que hay que rechazar pues es las patologías, ¿sí? Sí. Si alguna persona presenta rasgos patológicos, entonces pues no es apta, ¿no? Sí. No es apta. Entonces es ahí donde se hace la aplicación de las pruebas. Y también pues el mismo adolescente, y ya en su adolescencia, en su proceso de desarrollo, pues va adquiriendo ciertas habilidades, ciertos dones, ciertas aptitudes. Entonces, pues ahí está la vocación. Sí. ¿Sabes qué? Pues si esto es lo que más desarrollas, si eres muy bueno para los videojuegos o eres muy bueno pues socialmente organizando fiestas y te va bien, pues por ahí es. No, ¿Para qué le ahí, buscamos? por ejemplo, no sé, alguien que es muy bueno dibujando, dicen, no, dedícate al arte, al dibujo, a la pintura, lo que sea, diseño gráfico o algo así. Claro. Y él dice, no, pues yo no quiero eso. O sea, yo quiero estudiar, no sé, medicina. Ajá. Pero es que eres muy bueno para esto. Deberías ser... No, yo quiero medicina. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Se convence al alumno de cambiarse a lo que en verdad es bueno, o si quiere medicina porque es lo que él busca, seguir lo que él busca? Yo creo que lo mejor es irte sobre las aptitudes que ya vas desarrollando con el paso del tiempo. Porque va a llegar un momento en que estudie medicina, pero pues finalmente pues no tiene las capacidades, ¿no? No cumple con el perfil. Pero ahí es donde entra es que yo estoy apasionado por medicina, bla, bla, y... Sí, habría que entender qué es lo que lo lleva a ese apasionamiento. Sí, exactamente. La estadística dice que en una orientación vocacional finalmente las personas se deciden por una carrera, pero el 60% se equivoca. Ok, es un gran dato. Es muy grande, ¿no? El 60%. Sí, entonces,
¿Por qué? Porque finalmente pues no se dedican a eso que van desarrollando, que esa aptitud que van desarrollando. Entonces es importante que lo vayan viendo, que vayan haciendo conciencia. Pues si tú eres bueno para esto, pues dedícate a esto, desarrollalo ya de manera profesional y por ahí te vas. Sí, eso creo, pues, yo creo que eso nunca pasa. Bueno, el 40% de los casos sí, el 60% no. El 60% no, sí, es muy real, ¿no? Y bueno, la estadística también dice que la verdadera vocación se descubre a los 50 años de edad. Uy, no estamos jodidos. Todavía tengo tiempo. Sí. Uno aprende a peinarse cuando ya no tiene pelo, ¿no? Eso así diría el refrán, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, a los 50 años pues ya se vivió toda una vida, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero es cuando verdaderamente la persona se dedica a lo que verdaderamente quiere hacer en su vida. Ya experimentó, ya vivió, ya analizó, ya y quitó esto no, sí me sirve, esto no me sirve, y es ahí donde verdaderamente se dedica a su verdadera vocación. Y tiene que ver eso con las crisis de la edad, que siempre hablan, ¿no? No, es que tiene crisis de la mediana edad, no, es que tiene crisis de la 40, tercera edad, de la no sé qué. Sí, tiene que ver. Bueno, primero la crisis de la adolescencia, ¿no? Sí, es la primera. Es la primera, o sea, la rebeldía los y 25 años de adolescencia son los más difíciles. Sí, es que se toma la decisión de estudiar una carrera muy joven, cuando verdaderamente todavía no se tiene la suficiente madurez social. ¿Sí? Pero también por un volado. O también por un volado, ¿no? Muchas veces. ¿no? Sí, entre estas dos, pues me quedo en esta, ¿no? Sí, claro. O hasta las mismas universidades lo manejan, ¿sabes qué? Pues saliste mal, pero hay para esta carrera. Sí. ¿Le entras? No, pues sí. Y ahí van, ¿no? Y luego cuando pasa el tiempo se dan cuenta que pues no es lo suyo, ¿no? Sí. Entonces, primero la crisis de la adolescencia, ¿no? Luego viene la crisis de la madurez de los 40, ¿no? Sí, que es ahí donde las personas hacen una revisión de todo lo que han hecho durante esos 40 años y deciden seguir por ese camino ya resignados o convencidos, ¿sí? O hacer el cambio radical. Sí. Y en el cambio radical es renunciar a todo, ¿no? Sí. Familia, esposa, ¿sabes qué? Todo lo que dejé de vivir, pues lo voy a vivir ahora. Sí. Tal vez ya no me dé tiempo el día de mañana, entonces me subo a mi moto, me dejo el cabello largo y me voy a pasear por el mundo, ¿sí? Entonces ahí estaba la otra crisis, ¿no? Sí. La de los 40, ¿no? Ajá. Sí. A mí me pasó. Ajá. No, tú dale. Apenas hace muy poco me pasó que alguien me decía, ¿estás consciente que llevas un tercio de tu vida aproximadamente pensando en que vas a vivir unos 75 años? Y le digo, sí, y me dice, ¿y estás consciente que el siguiente tercio de tu vida, de los 25 a los 50, son los años más productivos de toda tu vida? Y después de eso, ya tienes que haber consolidado todo lo que querías en tu vida, ¿no? Para que los siguientes 25 los estés pasando relajado, ¿no? Claro. Y es como de madres, o sea, la vida se va muy rápido, ¿no? Exactamente. Ahorita me hiciste acordar que hace como 30 años estábamos reunidos varios amigos con sus esposas en Acapulco, y entonces surgió la pregunta de ¿tú cómo te ves en 30 años? No, qué terrible pregunta. Sí, y con copas, ¿no? De por medio, pues, peor tantito, ¿no? Entonces empezamos todos a contestar, ¿no? Ajá. Y obviamente, pues, el factor común era que todos, pues, decían, no, pues yo después de 30 años, pues ya voy a estar retirado con mis propiedades, ahí viviendo de las rentas de mis propiedades, en una mansión, etc, ¿no? Ya despreocupado de la vida. Está bien, ¿no? Todos igual lo manejamos, ¿no? Bueno, tuvimos la oportunidad de poder volver a reunirnos hace poco. La mayoría de las personas que estábamos en esa reunión de hace 30 años, ¿no? Y empezamos a revisar. Sí. Y la contundencia fue terrible, ¿no? Sí. La realidad de las cosas. Exactamente, porque la mayoría no habíamos logrado lo que habíamos dicho. Al contrario, ¿no? Sí. Seguíamos todavía empujando, todavía con ciertas incertidumbres, ciertas indecisiones, todavía con muchas situaciones no resueltas. Claro. Sí. Y cuando supuestamente ya deberíamos de estar
en otro momento de la vida totalmente diferente. Sí, pero creo que también hay un factor crítico personal que todos tenemos, ¿no? De chale, no he llegado a este punto de mi vida y todo. Pero hay muchos factores externos que también influyen, ¿no? Ejemplo, una pandemia, pues nadie nos esperábamos una pandemia, por ejemplo, ¿no? También te comparas con otra gente que dice, no, a los 25 que estoy más que yo, no, hombre, él ya está haciendo quién sabe qué cosas y yo apenas estoy terminando la carrera. Es algo que, pues, al compararte con otras personas también está difícil. Sí. Sí, son factores externos, una pandemia, una guerra, ¿no? Sí. Son factores que hacen que se cambie, ¿no? O que se vea la perspectiva de otra manera, ¿no? De otra forma. Porque la pandemia finalmente ayuda, o ha ayudado, yo lo veo así desde el punto de vista psicológico, a que la persona pueda detenerse, no seguir el flujo constante de correr y no reflexionar, de detenerse, de analizar, de reflexionar, de estar más consigo mismo, ¿sí? De revisar cómo voy, ¿sí? Y de darse cuenta, de descubrir esos talentos y esas herramientas que están ahí adentro y que no se tienen, y que no se alcanzan a ver porque uno ya va enfocado y va encarrilado y ya no me detengo. ¿Sí? Entonces es el momento de decir, a ver, pues ahora voy a intentarlo de esta forma, ahora voy a hacerlo de esta otra manera. Entonces empiezan a descubrir otros talentos que finalmente pues están ahí, pero que uno no utiliza. Sí, y es curioso esa parte, ¿no? Como le comentaba, nosotros empezamos esto a media pandemia, ¿no? Fue como de revisitar y es que yo lo compararía como cuando uno va en el coche, ¿no? Cuando uno va en el coche manejando, no se da cuenta de muchas cosas de las que hay alrededor. Y cuando camina por esa misma calle, dice, ay, aquí había una tienda. Los detalles. Y aquí había un Oxxo, y aquí había esto, y aquí había el otro, ¿no? Sí. Sí, así es la vida. Sí. ¿No? Pues, yo creo que eso es lo benéfico de esto, ¿no? Que estamos todavía viviendo, la cuestión de la pandemia, esa parte de reflexionar y decir, bueno, pues voy a hacer cosas distintas, ¿sí? Y entonces ya cuando salgo, ya tengo lo que tenía antes, más otros talentos más. Sí. ¿No? Descubrir que... Pero fíjese que también eso está complicado. O sea, no es por ser payaso ni nada, pero por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo decidir el área, porque a mí me gusta mucho toda la parte tecnológica, todo cómo se hacen las cosas, toda la parte de ingeniería en la tecnología y el audio y todas esas cosas. Y entonces yo dije, no, mi mamá me dijo, no, pues eres muy bueno en eso, ¿por qué no te vas a área 1? Así de, pues no me gustaría uno porque tiene muchas matemáticas. Así es. Y yo quería estudiar medicina. Eso es lo que yo quería. Pero también toda la parte del derecho, la parte de cómo saber defenderte o incluso el que no te agarren en curva en ciertas cosas, que siempre me ha gustado, también me llamó la atención. Y después yo estaba también en la parte de teatro musical y todas las partes artísticas, me gusta mucho dibujar y todo eso, y dije, también soy bueno para eso. Entonces dije, no sé cuál escoger de área. O sea, mi mamá me dice que soy muy bueno en área 1, yo quiero área 2, pero me gusta el área 3, pero en lo que más destaco ahorita es en área 4. Así. Sí. Para mí fue muy difícil y al final de cuentas terminé eligiendo el área 2, que es lo que yo quería. Entonces terminé dejando ahí lo que a lo mejor pude haber sido bueno en ingeniería, o a lo mejor pude haber sido un buen abogado, o pude haber sido un actor de teatro o algo así. Entonces dejé todo eso por dedicarme a mi sueño y al final de cuentas yo no terminé estudiando medicina. Ahí está. Entonces pasa eso. Y digo, no estoy arrepentido de lo que estudié, me gusta mucho lo que estudio y lo que me dedico. Pero digo, y si hubiera hecho esa cosa y es parte de lo que hacemos aquí en el podcast, son cosas que me gustan mucho de comunicación y todo eso, y nos dedicamos a esto, aunque no es mi carrera. ¿Qué pasa cuando llegan ese tipo de jóvenes? O sea, si yo hubiera llegado con usted, ¿qué me hubiera dicho? Sí, ante esas 4 opciones, ¿no? Sí. Porque se presentaban aptitudes para las 4 opciones. ¿Qué hubiera yo hecho en un caso así, verdad? Porque así me ha tocado, ¿no? Donde de repente les hace uno la batería de pruebas y salen aptos para todo. Sí. Aptos para todo, ¿no? Dices, caray, ¿y aquí cómo le hacemos, no? Sí. Yo creo que ahí es ir complementando. O sea, no es renunciar, sino es ir integrando. O sea, se tiene que tomar una decisión en ese momento y decidir un área, ¿no? O una carrera. Pero en el transcurso es ir integrando todo. Sí.
todo para que se genere finalmente, pues ahora sí, una obra de arte, ¿no? O sea, te dan el pedazo de mármol sin una forma y tú le vas dando la forma que tú quieres. Entonces yo creo que en este caso es, primero decidirse por una, darle más enfoque a esa, pero las otras irlas complementando, irlas acompañando, para que en algún momento se puedan integrar todas. Sí, claro. O sea, por ejemplo, ahí yo que escogí área 2, ¿cómo hubiera integrado las otras áreas? Área 2, ¿qué fue lo que estudiaste? Bueno, estudié fisioterapia, pero es la de la salud. Ajá. La parte tecnológica, ¿no? También la parte de los aparatos médicos. Sí, bueno, ocupo mucho de eso hoy en día. Ajá. Ahí soy también muy bueno manejando equipos. ¿Dices que también la música? No, la parte del teatro. La parte del teatro, pues y atiendo a actores de teatro ahora como pacientes. Yo les recomiendo mucho a los pacientes introvertidos o tímidos que tienen problemas para expresar sus emociones, pues que tomen sus cursos de teatro, ¿no? Porque con el teatro pues tienes que sacar la emoción, expresar tus emociones. Y es gracioso porque ahora como pacientes tengo a gente bailarina de ballet, a gente que actúa en musicales, entonces digo, o sea, por alguna u otra forma llegaron a mí. Exactamente. Ese medio, ahora es que viéndolo. Yo lo veo así, por ejemplo, bueno, yo siempre quise pues dedicarme al derecho, ¿no? Y era algo así como que esto, o si no, dedicarme a la parte de la producción audiovisual, que hoy también es esto, ¿no? Acá está, y entonces para mí fue, bueno, o sea, voy a estudiar derecho, pero no voy a dejar de meterme a cursitos de esto, trabajar en esto. Ejemplo, hoy estoy pensando que quiero seguir como metido en el medio, y digo, bueno, ¿cuál es la rama del derecho que me puede llevar a eso, no? Bueno, la propiedad intelectual, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí reviso derechos de autor, ahí reviso patentes y marcas, reviso todo esto que de la parte tecnológica, que también sabes que me gusta, de la parte del cine, marca del teatro, de las todo. marcas registradas, de los logotipos, de la identidad gráfica, de todo eso, ¿no? Entonces digo, bueno, es mi manera de complementarlo. A lo mejor no fui comunicólogo, cineasta, pero sí puedo inmiscuirme en esa parte como abogado, ¿no? Bueno, por ejemplo, tú eres muy bueno en toda la parte fiscal y civil. Entonces digo, es difícil volver a hacer los cambios porque sabes que eres bueno en algo y ya te deja algo y cambiarlo está difícil. Es que muchas veces perseguimos dos cosas diferentes, ¿no? Así que es. Es Aparentemente. la felicidad y la economía, ¿no? A veces dices, bueno, esto me hace feliz, pero no me deja dinero. Y esto me deja dinero, pero no me hace feliz, Así ¿no? es. ¿Cómo llegas a ese balance? Pues me hace feliz tener dinero. La carrera de cómo hacer dinero, ¿no? Sí. Una licenciatura, una maestría y un doctorado en cómo hacer dinero, ¿verdad? Sí. La reprobé. No es cierto. Sí, sí, es que depende también del momento en el cual te encuentres, ¿no? Porque como te lo comentaban, ¿no? Están viviendo ahorita la segunda, y empiezan a entrar a la segunda parte de su etapa de vida, ¿no? En donde tienen que ser súper productivos, que es ahí donde tienen que llegar a la cima, ¿sí? Y ya después en la tercera etapa, pues recoger todo lo que sembraron, ¿no? Entonces en esa segunda etapa es, ¿cómo me van a reconocer los demás? Pues si tengo dinero, ¿no? Sí. Porque pues estamos en un sistema económico capitalista todavía, ¿no? Sí. Entonces Todavía. pues todavía. Estos últimos 2 años tal vez. Tal vez todavía, por eso dije todavía. Y entonces, entre más dinero tenga, más éxito tengo. Sí. ¿Sí? Y ese es el éxito, ¿no? Aparentemente en esta segunda etapa de la vida, ¿sí? Entonces es dedicarse pues a lo que más me deje, aunque no sea mi verdadera vocación. En la tercera parte, que es cuando empieza uno a recoger lo que sembró, ¿sí? Pues es ahí donde ya se puede dar el lujo de decir, ahora sí quiero hacer lo que yo verdaderamente quiero hacer, porque ya no tengo la necesidad económica, ¿no? Entonces ya puedo empezar a hacer eso que verdaderamente me agrada. Sí, yo creo que, o bueno, algo que siempre le digo a la gente, porque siempre escucho que dicen, es que quiero que mi hijo sea el mejor en no sé qué, ¿no? Es que quiero que mi hija sea reconocida por esto, ¿no? Y es que le digo, bueno, es que el éxito es una cuestión de perspectiva, ¿no? A lo mejor para ti el éxito es que sea reconocido en el ranking número 1 de la mejor bailarina de ballet, pero a lo mejor para ella lo que más le gustaría sería estar dando obras para niños en
en diferentes regiones de Oaxaca, ¿no? A lo mejor, ¿no? Y entonces el éxito para cada persona es un significado diferente, ¿no? Diferente, exactamente. Y a veces creo que la imposición social y de los padres es la que lleva a los hijos a sentirse frustrados, ¿no? Así es. Y si el papá estudió una carrera pero no la terminó por alguna razón, pues va a querer inconscientemente que el hijo estudie esa carrera y que se destaque en esa carrera. Un orgullo de su padre. Exacto. Recuerdo mucho el caso de una familia, todos son pilotos aviadores, desde el abuelo, los tíos, los hermanos, todo mundo. Entonces cuando llega el momento del adolescente de tomar la decisión de qué estudiar, se acerca el papá y le dice, bueno, pues, porque el papá siendo ya director de recursos humanos de una línea aérea, ¿no? Sí. Entonces le dice, pues ya, está todo listo, hijo, vete a hacer tus prácticas en los simuladores. Te vas a Top Gun. Ya de la carrera de piloto y ya está todo preparado, ¿verdad? Sí. Y le contesta el hijo, ¿sabes qué, papá? A mí no me interesa la carrera de piloto aviador. No, lo tumbó al señor. Sí. Entró una depresión el señor terrible, ¿no? Termina con el legado de la familia. Oye, pero ¿cómo crees? Tu abuelo, tu tío, tus hermanos, yo, todo mundo, la familia, y tú dices que no. No, no quiero estudiar esa carrera y no quiero estudiar. Hubo pleito, duraron sin hablarse varios meses, se hizo todo una bola de nieve ahí. Finalmente el papá cede y le dice al hijo, bueno, está bien, voy a aceptar que no quieres estudiar la carrera de piloto aviador. Está perfecto, está bien. ¿Qué quieres estudiar entonces? No sé, administración de empresas, abogacía, de derecho. ¿Qué quieres estudiar? No hay problema, yo te pago la carrera, donde sea. Quiero ser filósofo. Viene el segundo trancazo para el señor. Todavía no se recuperaba del primero y llega el segundo trancazo del señor, ¿no? Sí. Pues otra vez pleito familiar, demandas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Entonces finalmente el señor dice, está bien, te voy a apoyar, estudia la carrera de filosofía. ¿Dónde quieres estudiar? Bueno, sí, ahí no puedo decir universidad, ¿no? Pero más o menos suponemos por dónde se va el cuento, ¿no? Sí. Entonces, termina estudiando la carrera de filósofo, ¿no? Yo me lo encuentro 4 años después, ya transformado en filósofo. ¿Sí? ¿Cómo lo imagino? Sí. Y pues yo le hacía algunas preguntas de filosofía, ¿no? Para ver si estaba metido. No. Se sabía todas las teorías habidas y por haber. Ya estaba metido como filósofo. Exactamente. Y feliz de la vida siendo filósofo. O sea, su vocación era ser filósofo. Ya está dando clases, estudió su maestría, está dando clases y es el hombre más feliz del mundo. ¿Sí? Sí. Entonces, es descubrir la vocación, ¿no? Es realmente pues dedicarte a lo que ahora, económicamente el papá tiene dinero y puede mantenerlo, ¿no? Sí. Sí, bueno, es un chiste, ¿verdad? Ahora, también, cuando uno se dedica a lo que verdaderamente quiere, llega la abundancia. Es lo que yo digo. Sí. Llega la abundancia, sí, o sea, si uno está bien, su energía y enfocado y lo que estoy haciendo lo hago con gusto, con ganas, con deseo, pues llega la abundancia en su momento, y dentro de esa abundancia emocional, abundancia de salud, también llega la abundancia económica. Eso es real. Sí, claro. Sí, yo qué difícil. Tengo mi frasecilla ahí, ¿no? Que digo que cuando haces lo que te gusta, eventualmente deja dinero, ¿no? Así es. Tal vez no prontamente como uno quisiera, ¿no? Sí. Y ahí se generan estados de ansiedad, ¿verdad? Pero así a mediano plazo o a largo plazo, finalmente sí se logra. Oiga, y a nivel psicológico, precisamente ahorita que hablamos de la ansiedad, ¿cómo vio a la gente responder pues, a la pandemia? Dice que hubo una parte de descubrimiento interno para cada uno de nosotros, ¿no? Pero también se vivió mucha estrés y ansiedad dentro de cada uno de los domicilios, pues por el mismo encierro y por no saber ni siquiera interactuar entre ellos, por no estar muchos ahí, matrimonios, ¿no? Que terminaron porque no se llevaban bien. Sí, exactamente. Sí, se dieron cuenta de que vivían juntos, pero realmente no había una integración como familia. Sí. Hubo un índice alto de pacientes con niveles de ansiedad, ¿no? Sí. Niveles de ansiedad significativos que luego terminaban en las salas de emergencia de hospitales, ¿no?
sí, se aumentó porque es descubrir esto, ¿no? Estoy viviendo Sí, con claro. otras personas que realmente no conozco y aquí tengo que estar, ¿no? Y entonces tengo que hacer un esfuerzo. Sí. También hay resistencia, decir, estoy aquí encerrado, pero no hago nada para adaptarme a este contexto. Sí. Entonces me resisto y entonces empiezo a generar estados de ansiedad Sí. y de ahí empiezan a generarse ya enfermedades. Pero todas pues de origen emocional. Uh-huh. Sí, Creo que claro. a mí me pasó que llegó un punto, Uh-huh. no convivía mucho con mi familia así, pero no de esa manera como familia, ¿no? Sí. Y llegamos y nos sentamos todos en la mesa y estábamos comiendo y dije, cabrón, estoy viviendo con puros adultos, ¿no? ¿En qué momento pasó eso, no? Me acuerdo haber sido un niño que lo Así sentaban a comer, ¿no? Y de repente éramos 4 adultos sentados en la mesa platicando, ¿no? Exactamente. Y dices, ¿en qué momento pasan ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, sí, se va pasando la vida y uno no se va dando cuenta. Sí. Sí, esos estados de ansiedad que están ahí presentes. Sí. Sí. ¿Y cuál cree usted que es la solución cuando pues alguien se resiste al cambio? Porque en este caso pues se generó ese estado de ansiedad por resistirse a entender la realidad que estamos viendo en ese momento. Claro. Sabes que no puedes salir y no puedes hacer nada y pues esto es lo que hay, ¿no? Sí. Primero darse cuenta Sí. ¿no? ¿Sabes qué? Estás presentando estados de ansiedad que ya tienen sus efectos colaterales con una enfermedad que has desarrollado, y tienes que hacer algo al respecto. Entonces, primero es reconocer que tengo esos estados de ansiedad. Uh-huh. Ver qué es lo que me está generando esos estados de ansiedad. Y ahí viene la parte más importante, generar un cambio de perspectiva de la vida. Ok. Es decir, está bien, si tu papá no te daba dinero o te hacía bullying o te trataba mal, pues eso, velo desde el vaso medio lleno, te va a ayudar para generar, desarrollar habilidades y tú salir adelante sin la dependencia hacia el papá, Sí. ¿no? O sea, ese es el cambio de perspectiva. No ubicarme como víctima, como todo mundo me hace daño, Uh-huh. ¿sí? Como todo mundo está en mi contra, sino, qué buena oportunidad para aprender de esta experiencia. Lo veo primero como experiencia negativa, pero no, es mi mejor experiencia, porque esa experiencia me va a permitir crecer, tener que hacer las cosas de manera diferente, salirme de mi zona de confort y entrar en la zona de riesgo, Uh-huh. ¿sí? Sí. Entonces, esas experiencias me van a ayudar a realmente a salir adelante, pero es el cambio de perspectiva, es ahí cuando ya el paciente está apto para sanarse, cuando se da el clinch y entiende el cambio de perspectiva. Puedo ver las cosas de manera diferente, no de la manera terrorífica como la estaba viendo, Sí. sino qué bueno que me sucedieron estas cosas porque me permiten crecer como persona. Ese es precisamente lo de la perspectiva de cómo ver las cosas. Sí cambia mucho, pues simplemente tu estado emocional. Exacto, sí. Ya con ese cambio emocional puedes hacer cosas diferentes y puedes mejorar en lo que ya estás haciendo. Exactamente. Pero No, pues sí. y es que, bueno, no sé si sea algo similar, pero Ujú. como las etapas del duelo, ¿no? Siento que a veces, pues el hecho de aceptar y darse cuenta que uno no siempre es la víctima de la situación es complicado, ¿no? Llegar a esa síntesis de, bueno, Uh-huh. Sí, que también fuiste culpable. también hice cosas malas, ¿no? Exacto. Para estar aquí donde estoy, Exactamente, o sea, por algo me están sucediendo las cosas. ¿Qué hice yo? Mi grado de Que estaré responsabilidad. pagando, Diosito. el Sí. karma, ¿no? Sí. ¿Qué hice yo que no alcanzo a ver para que me esté sucediendo esto? Sí. Sí, exactamente. Oiga, y Sí. y hablamos de la gente como Javier que dice, bueno, me sentí que podía encajar en cualquiera de las áreas, ¿no? Ajá. Pero ¿qué pasa con alguien que no siente que encaja en ningún lado? También hay ese caso. Sí. Que les aplican la batería de pruebas y no sirve para nada. Tíralo a la basura. Perdón, pero es así, ¿no? O sea, ¿y cómo le digo, no? ¿Cómo le digo al papá? ¿Cómo le digo a la mamá? ¿Y cómo le digo al muchacho o a la muchacha, no? ¿Cómo se lo decimos? ¿Cómo se lo decimos, no? Que pues, bueno, eso de no sirve para nada no es real, ¿no? O sea, es simplemente que Todavía no existe la carrera para él. existen otras opciones, ¿no? No Sí. necesariamente una carrera en donde obtengas una licenciatura o una ingeniería, porque pues, estamos enfocados, ¿no? O sea, que la vida tiene que ser así, ¿no? Tienes que estudiar una carrera universitaria y vas a obtener
Sí. tu título de licenciado o de ingeniero. Sí. No es cierto. Hay otras opciones en la vida, Sí. diferentes, distintas, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues es manejarle esas otras opciones. Descubrir en qué es bueno, ¿sí? Y sobre eso. Sí. ¿Sí? Esa persona que, pues, en la batería de pruebas no salió apto para Nada. nada, pero es bueno cocinando, ¿sí? Bueno, pues pon tu cocina, dedícate a la cocina. Ujú, o ¿no? estudia gastronomía. Ajá, exactamente, ¿sí? Entonces, no es que no sea bueno para nada, no es bueno para nada desde la perspectiva de la batería Sí, de pruebas, ajá. pero Sí. pues puede tener otros talentos. Yo creo que, bueno, esa es una opinión personal, que muchas veces influye, pues, los padres, ¿no? En el sentido de que no lo motivaron lo suficiente o no lo llevaron a las actividades suficientes para que él se descubriera en qué era bueno, ¿no? Exactamente. Creo que muchos de los niños, creo que hoy está pasando ese fenómeno, que los niños, ay, ten el celular y ya cállate, y ahí está, ¿no? Así es. Sí, Y antes era de, totalmente. ¿sabes qué? Te vas a la clase de karate. Bueno, Sí. no me gusta el karate. Bueno, te vas a la de natación, ¿no? Así Ah, es. bueno, o Sí. te vas al voleibol o te vas a Sí. correr con los niños acá del Sí, atletismo. exactamente. Y era lo que antes pasaba, ¿no? Ejemplo, yo descubrí en algún punto que yo era bueno para el atletismo porque me gustó. Fui a una clase, me gustó, empecé a correr. Y después resultó que tanto mi abuelo paterno como mi abuelo materno habían estado en equipos de atletismo Claro. de jóvenes, ¿no? Ujú. Entonces, como dice, hay una cierta carga genética que uno ya tiene y también hay cierto talento que uno va desarrollando con la edad, ¿no? Ujú. Creo que en parte es culpa de los padres que no se encuentra ese talento con los niños. Sí, no se descubre. ¿Por qué? Porque pues limitados a lo que es la escuela, lo que aprenden en la escuela, y después ya no hay más Y opciones, ahí ¿no? dicen, no, es que debe de tener también tiempo de descanso Sí. para que se recupere. No, Sí, no. Es tenerlos activos para realmente Sí. descubrir esa vocación, ¿no? Sí. En las actividades fuera de la escuela, pues eso, lo de la natación, lo del karate, lo del Sí. canto, lo del baile, lo del teatro, y es ahí donde verdaderamente pues van a ser personas más íntegras Sí. y van a realmente a descubrir realmente su vocación. Ahí también es un arma de doble filo. Sí. Bueno, yo pienso eso. Ajá. Porque igual yo pues, estuve en muchas actividades de niño, cursos de verano, en diferentes clases de muchas cosas. Sí, exactamente, en todos lados menos en la casa. Entonces, pues llegué a un momento en el que jugué fútbol y me volví bueno en fútbol. Después jugué tenis, me volví bueno en tenis. Después natación, me volví bueno en natación. Y me hice bueno en muchas cosas. Pero yo también me quedo pensando, ¿y si hubiera dedicado solamente a una, podría ser muy bueno en una? No Claro. bueno en todas, pero no siendo, o sea, no sé, me refiero a siendo algún jugador profesional de algo. O sea, si me hubiera dedicado 100% a eso, a lo mejor hubiera estado en otro lugar ahorita, dedicándome en ese deporte. Claro. Y ahora no lo soy, o sea, no lo soy, pero soy bueno en varios, pero, o sea, nada sirve porque no soy a nivel profesional. Pero es que, bueno, creo que... Pero te vuelves a integrar en todas las Ajá, demás funciones. Exactamente. Sí. Ejemplo, bueno, yo nunca fui bueno para los deportes, ni en equipo ni con balones o pelotas, ¿no? A empezar, tengo Por eso que así. Para empezar, tengo un tema de estrabismo que me ha impedido, pues tener esa focalización para los balones o las pelotas. Entonces yo tenis, béisbol, fútbol, básquetbol, lo que sea, no le daba las pinches pelotas, ¿no? Entonces yo encontré mi talento en correr, ¿no? Claro. Ese fue mi talento y boxear, ¿no? Y eso fue lo que yo hice y digo, en algún punto yo pensé en entrar al CENAR. Me ofreció a alguien entrar al CENAR. Y mis papás me dijeron así como de, ¿estás consciente que la carrera de un deportista dura tantos años? Y su físico, por lo mismo de que es un deportista de alto rendimiento, pues se va a ver mermado en algún punto su calidad de vida, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo ser un corredor casual, alguien que practica el deporte pues por hobby o por gusto, Uh-huh. que alguien que lo hace ya Alto a un rendimiento. nivel de alto rendimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí fue también un momento decisivo a cierta edad, que era, híjole, o me sigo dedicando al deporte o ya me enfoco a ser un estudiante y tomo esto como algo que puedo hacer de ratos, ¿no? Y creo que también encontrar los talentos no siempre depende de los padres, sino también del interés de los niños. Digo, sí tienen que influir mucho los padres en que, a ver, ahora si no te gustó esto, vamos a esto, ¿no? Por ejemplo, mi hermana una vez pidió una batería. Me acuerdo que yo me fui de campamento con unos amigos en la secundaria o en la primaria, no me acuerdo, y mi hermana, iba a ser mi cumpleaños, y le dicen a mi hermana, ¿qué crees que quiera tu hermano? Y así como Dewey en el capítulo de la fiesta, ahora dijo él, yo creo que mi hermano quiere tener una banda. Y hizo que me comprara una guitarra de eléctrica y a ella una batería. Uh-huh. Entonces, nada más porque ella quería una batería,
compraron los aparatos, ¿no? Le gustó mucho la batería, la fregada, la tocó por años y de repente dijo, yo quiero tocar el teclado. Chinga, ¿por qué el teclado? Pues se me antojó tocar el teclado o el piano. Y le compraron un teclado y ahí aprendió y solita, ¿no? Y luego, yo quiero tocar el violín. Y el pinche violín. Y al final de cuentas ella se dedicó a la medicina, ¿no? Pero ahí la ves que en sus ratos libres agarra, llega y está 2 horas con el violín, 1 hora con el teclado, 1 hora con la batería, ahora empezó con la guitarra. Y dices, bueno, es un talento musical que ella tiene que nadie lo descubrió hasta que ella decidió llevarlo a ese punto. Pero por su interés, ¿no? de tu hermana. Y además le sirve como compensación, ¿no? Sí, claro, como un desestrés o un exactamente, nivelador, ¿no? Relajarse, entonces toma el violín, sí, y esto le sirve para relajarse. Sí, claro, y es que creo que es eso, ¿no? Que cómo canalizas o enfocas esos talentos o esas actividades que ya te gustan hacer o que ya sabes hacer, ¿no? Sí, a mí me sirve mucho ahora con los pacientes que me dicen, yo juego tenis. Y yo, sí, ya sé que te puede doler, qué lesiones puedes tener, que todo eso, ya me lo sé. Y también empatizan mucho conmigo porque dicen, pues este güey me entiende, ¿no? Sí, claro. Sabe de lo que estoy hablando, sabe cómo me puedo relacionar, sabe qué es lo que busco hacer en mi deporte. Y eso me ayuda mucho en mi rama. Pero pues digo, híjole, ¿cómo me gustaría seguir haciendo eso? Pues tal vez otra vez te vuelva a dar la oportunidad. Sí, aquí lo importante es desarrollar todo lo que se pueda desarrollar. Sí, o sea, claro. Te recomiendo este libro. No, es que este tema no me gusta. No, ábrete un poco, no te resistas. Lee el libro, a ver qué encuentras dentro del libro que te pueda ayudar. Sí. Entonces, así que entre más cursos tome uno, mejor le va a ir en la vida, porque son herramientas que tiene uno ahí. Sí, te diversificas mucho. Exacto. Eso pasa también con el podcast. Conocemos a tanta gente de diferentes cosas que ya sabemos muchas cosas de tantas cosas. Exactamente. No somos expertos en una, ni soy psicólogo, ni soy ingeniero, pero a lo mejor sé lo que es el psicólogo, qué es el que hace, qué es lo del ingeniero que me ha platicado, cuál es su rama, qué se dedica, cómo hace su trabajo. Sí. Y pues me ayuda mucho en sí, ustedes van aprendiendo y van creciendo. Yo también le digo eso a los pacientes, gracias por venir, porque a mí me ayuda que ese trastorno, dice. me ayuda a crecer también como persona y entender muchas situaciones. Sí, entonces claro. Termino yo pagándole la consulta, ¿no? Sí, porque pues también uno crece con los pacientes. Sí, justo creo que pues la psicología es de esas labores en las que, o más que nada la psicología enfocada a atender pacientes, es como de esas labores de estoy conociendo otra perspectiva que a lo mejor no tenía idea que podía tener alguien o un contexto, ¿no? ¿Tiene alguna anécdota que diga, esta es una situación interesante que me dejó un paciente? Yo recuerdo una que me contó alguna vez de un muchacho que pagó una consulta y al año fue su papá a reclamarle que no había avanzado nada. No, lo que pasa que esa vez... ¿Quiere monólogo? ¿Mandé? Sí, adelante, cuéntanos la historia. Lo que pasó fue que la primera vez fue el papá y el hijo a la consulta. Entonces el hijo iba a seguir yendo durante algún tiempo, durante un año, una vez a la semana. Entonces el papá lo llevó la primera consulta y la segunda. Y en la tercera consulta ya no lo llevó. O sea, él de su casa al consultorio y de regreso, ¿no? Confiando en él, ¿no? Sí. Entonces fue las primeras 6, 7 consultas y después se desapareció. Al año me habla por teléfono el señor. Oiga, ¿cómo va mi hijo en las consultas? A ver, déjeme revisar la agenda, ¿no? Pues vino los primeros 2 meses y después ya se desapareció. ¿Cómo? Pues a mí cada semana me pide el dinero, hasta me dice que le subió de precio ya al doble, que quién sabe qué. Y así durante 10 meses el muchacho le estuvo sacando su lana al señor, ¿no? Sí. Entonces, pues fue toda una situación. Dice, ahora que regrese va a ver cómo le va a ir. Ya no supe en qué terminó aquello, ¿no? Sí. Pero así fue la situación, ¿eh? Así fue. O sea, me acuerdo que te lo comenté en su momento. Bueno, supongo que los papás ahí en ese momento se dicen, ¿y por qué no me habló a mí para preguntarme? Exactamente. Pues tengo contacto con su hijo. Exactamente, sí. Yo cometí ahí un error. Sí, claro. En el momento en que el hijo dejó de ir, me debí de haber puesto en contacto con el papá y decirle, oiga señor, no está viniendo, ¿qué es lo que está pasando? Sí, ahí es real.
es real. Sí, sí, Sí. Siento que hay un cambio de paradigma con los adolescentes, ¿no? Apenas veía una serie, la de Miss Marvel en Disney, Ujú. y es de una chavita adolescente que tiene poderes, ¿no? Pero el chiste es que ella empieza, pues, a tener otro tipo de actitudes, ¿no? Y la mamá le dice, es que ya no te reconozco, ¿no? Y yo me pongo a pensar como de, puta, o sea, me dio coraje que le dijera eso, porque dices, oye, es un adolescente, tienes que entender que en algún punto se iba a volver rebelde y que iba a querer cambiar toda su manera de pensar, ¿no? Y yo me pongo a pensar, los papás en algún momento son autorreflexivos de, bueno, yo también hice alguna estupidez cuando era joven, o bueno, Sí, tienes razón, porque hacen yo la también fui víctima, así, güey. ¿no? Entonces siento que en algún punto como que se olvidan de esa parte que ellos también vivieron, Claro. ¿no? Y digo, yo tengo que tenerlo presente el día que yo tenga un hijo para que no me saque de mis casillas y decir, bueno, está en esa etapa, ¿no? Exacto, No te entenderlo, preocupes, ¿no? ahí Y estaré poder yo para acompañarlo. recordarle. Sí, exacto. Este podcast quedará de testimonio. Aquí llega, o sea, me llega mucho adolescente, ¿no? Entonces yo tengo que entender el perfil Sí. del adolescente. ¿Qué llega pidiendo el adolescente? O sea, llega a la clase, pero la clase es lo de menos finalmente. Sí. O sea, finalmente es lo de menos, ¿no? ¿Qué llega pidiendo el adolescente emocionalmente? Que lo Pues atiendan, que lo escuchado, escuchen, ujú. que lo comprendan, que lo traten bien, que no le hagan un sarcasmo, una ironía. Que no le digan tonto por no saber resolver. Exactamente, ¿sí? Eso es lo que busca, que lo arropen, ¿sí? Ujú. Eso es lo que llega buscando el adolescente, ¿sí? Y entonces, pues, para lograr esa simpatía con el adolescente, pues hay que darle esa parte de entrada, ¿no? Sí. Y ya entonces ya puede funcionar el adolescente. Pero si no se da eso, el adolescente no se queda, no permanece. Sí. Sí, creo que es complicado, ¿no? Porque, bueno, hay muchos tipos de respuesta de los jóvenes, ¿no? O sea, Ujú. y siempre, o sea, como que es una etapa de anarquía, de tumbar a la autoridad, ¿no? Y Claro. lo que menos quieren en ese momento es la autoridad, ¿no? Exactamente. Sí, Creo sí, que, o sea, lo he visto y me tocó a mí, y me tocó verlo con otras personas que, ejemplo, tengo primos más chicos que tienen hermanos de mi edad. Y yo siento que por ellos sentir a sus hermanos como autoridad, llegan y me buscan a mí. Me dicen, oye, primo, pasó esto y no sé cómo arreglarlo, ¿no? Claro. O, oye, a mi novia no le ha bajado, ¿no? Y entonces, oye, pues, ¿yo qué quieres que haga, no? O sea, Claro. te puedo orientar con alguna cosa, ¿no? Pero pues yo no voy a resolverte la vida, ¿no? Claro, Pero es como de, sé Ujú. que si les digo a mis papás o le digo a mi hermano, se va a volver un problema en mi casa, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que a veces, pues, buscan a algún tercero que no les genere ese... Sí, o que no los vaya a juzgar. Eso, el no juzgarlos. Claro, sí. Ujú. El aceptarlos con sus problemáticas. Si llegan y se avientan unas anécdotas Sí. increíbles, ¿no? Dices, oye, es que pues tenemos que trabajar, ¿no? Un ratito, aunque sea, ¿no? No, pero es que me contarle que... ¿Por qué? Porque en su casa no son escuchados. Claro. O sea, buscan al papá, buscan a la mamá. Eso es lo que andan buscando. Esa parte del papá y la mamá que no han desarrollado, ¿no? Sí. Con ellos originalmente. Eso es lo que andan buscando. No, y creo que llega un punto en el que dejan de buscarlos y al rato los papás dicen, ay, ¿por qué no me enteré de esto, no? Pero Exactamente. pues que te traté de decir 10 veces y nunca me respondiste esas 10 veces, ¿no? Así Entonces es. ya lo busqué en Ujú. otro lado, ¿no? Sí, exactamente. Sí, así pasa mucho. Ujú. ¿Qué podría decir que es lo mejor que le ha pasado al dedicarse a esto? Lo mejor que me ha pasado es que el hecho de trabajar con el ser humano, porque el ser humano es complejo. Sí. Sí, bastante. Entonces, nunca será igual una clase, nunca será igual una terapia, aunque sea con la misma persona a la siguiente semana. ¿Por qué? Porque en esa semana pasaron muchas cosas con la persona y con uno. Entonces, a la siguiente semana ya somos diferentes, Sí. ya tenemos otras experiencias. Entonces, siempre el vivir, el establecer esa relación con el otro, a mí me deja mucho con respecto a conocer al ser humano. Sí. Porque el ser humano de hace 20 años es diferente al de ahora. Sí. Ahora se vive todo rápido. Sí. Quieren resultados rápidos. Las Sí. terapias tienen que ser rápidas, terapias breves, no quieren 2 años, no. Rápido, doctor, en 6 meses tengo que salir adelante. O sea, van todo el mundo corriendo. Menos. 3 Menos, semanas. sí, ya rápido. Va todo el mundo corriendo. Sí, la verdad, Entonces, sí. yo me siento muy vivo. A mí me gusta mucho la profesión y lo que hago, porque me llena mucho. Siempre aprendo del alumno, de la alumna, del paciente, siempre aprendo de todos ellos. Ujú. Y a mí me permite ser mejor. Sí. Ujú. Sí, creo que yo en ese sentido rescato dos cosas, ¿no? Porque Sí. muchas veces,
juzgan a las personas por algo del pasado, ¿no? Una vez oí una frase que decía que no puedes juzgar la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente, ¿no? Que pues pasa mucho, ¿no? O sea, bueno, ayer dije esta estupidez, pero hoy ya cambié de parecer, ya no pienso eso que pensaba hace un año, ¿no? O hace 6 meses, ¿no? Y también pues somos contradicción los seres humanos completamente, ¿no? Exactamente. Llega un punto en el que pues hacemos pues como esa no sé cómo llamarlo, pero como pues esa reflexión de, bueno, ya, creo que sí he estado equivocado y creo que sí no hice las cosas bien en su momento, ¿no? Pero creo que es muy complicado llegar a ese punto de análisis para todos, ¿no? Sí, el reconocer esa parte. Yo al principio cuando daba mis consultas, yo quería que todos mis pacientes se sanaran, ¿no? Sí. Y de repente pues se iban, ¿no? Entonces decía, pues no estoy funcionando. Claro. Después tuve una plática con otros compañeros y resulta que esa era la constante, que los pacientes se iban, ¿no? Pero lo que sucedía es que yo quería que un ser humano perfecto, ¿no? ¿Sí? Y pues me di cuenta cuando pasó el tiempo Que no es perfecto. Que eso no es posible. Sí. Que hay que aceptar al ser humano como es y ayudarle, aconsejarle para que sea mejor, pero sin llegar a ese título de perfección, porque pues eso es improbable. Sí. Entonces, en el momento en que hice mi expectativa más real, pues disfruté más mi trabajo. Sí, bueno, un psicólogo me dijo eso alguna vez. Entre menos pienses que eres perfecto, vas a mejor adaptarte con otras personas. Exactamente. Sí, eso es muy cierto. Sí, es interesante ese análisis, ¿no? No me había tocado. Sí. Pero sí, creo que es importante, ¿no? Y creo que, bueno, hay muchas formas de abordar la psicología, ¿no? Porque pues te toca de todo tipo de psicólogos, como dicen, en algún punto todos los psicólogos sienten psicoanalistas de que no, y él tiene un trastorno de no sé qué, y él se ve que tiene una tendencia a no sé qué cosa, Claro. y todo el tiempo están pensando en cómo es una persona y cómo debería de ser, ¿no? En lugar de decir, bueno, entiendo cuál es tu contexto y entiendo por qué eres como eres, y al final de cuentas, pues tú tienes que trabajar en eso, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué consejo le daría hoy a los jóvenes que pues no se sienten bien orientados o que no saben a qué se pueden dedicar desde un punto de vista psicológico? Que se acepten como son. O sea, si soy adolescente, pues soy adolescente, Sí. y me comporto como adolescente, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí. Pero si mi papá me quiere que me comporta como adulto, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues es que soy adolescente, estoy pasando por la adolescencia, Sí, claro. ¿no? Entonces, primero es ellos mismos aceptarse, ahora sí que en esa imperfección que nunca termina de ser perfecto, ¿no? ¿Sí? Ujú. ¿Sí? Aceptarse. Y si tú te aceptas, ya es más fácil poder lograr cosas. Sí, claro. Si no hay una aceptación, si hay un diálogo interno de conflicto, ¿sí? de constante reprobación hacia mi persona, pues no voy a lograr muchas cosas. Sí. Entonces, primero soy adolescente, me comporto como adolescente, claro, con cierta responsabilidad y menos riesgo, ¿verdad? Sí. Pues puedo salir adelante, pero si ni siquiera me acepto como soy, pues entonces no llego, no termino de ser nada, ¿no? Sí, claro. Porque no tomo ninguna estructura. Sí, ni soy niña, ni soy adulto. Ni adolescente, ni nada, ¿no? Sí. Entonces se pueden pasar así toda la vida. Entonces yo creo que es eso primero, ¿no? Aceptarte en la etapa que te está tocando vivir. Sí, eso es importante porque a todos nos pasó de niños o de adolescentes. No, ya quiero ir en la secundaria porque en la primaria no sé qué, ¿no? Ya quiero ser adulto La porque... por la fiesta. Ajá, sí. Van a dejar salir solo. Sí, te haces ideas en tu cabeza que no concuerdan con la realidad del momento, ¿no? Y al final de cuentas, el otro día veía yo niños de secundaria saliendo, estaban en una plaza y estaban haciendo su desmadre. Dije, estos pinches chamacos, ¿no? Y ya dije, ya estoy viejo, ¿no? O sea, ya tengo 24 años y los veo y se me hacen castrocillos por estar jugando en la plaza, pero digo, no va a volver ese momento de su vida de ellos, ¿no? Exacto. Y me puse a hacer reflexión y dije, bueno, yo hice esta estupidez cuando iba en la secundaria y esta otra en la prepa y esta otra. Y dije, bueno, sí me divertí, ¿no? O sea, que se diviertan ahorita, que es un momento de divertirse porque jamás va a volver ese momento, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Sí. Digo, a mí me ha tocado alumnos desde que están en primaria, se quedan secundaria, prepa y hasta universidad, ¿no? Sí. Y vas viendo cómo van evolucionando, van creciendo, ¿no? Sí. Y el comentario es ese, ¿se acuerda, profesor, cuando venía yo, que estaba en primero de primaria?
todos éramos felices y riéndonos y pues sí, le digo, pues, te toca, tu responsabilidad de seguir siendo feliz. Sí, claro. De la etapa en la que te encuentres, tienes que encontrar la manera de ser feliz. Pues sí, creo que lo mejor es vivir lo que toca vivir y vivirlo al máximo. Exacto, O sea, sí. No estoy seguro que no voy a disfrutar una fiesta en trajineras como lo hacía en la prepa otra vez en la vida. Exactamente. Pero digo, qué padre que lo viví en ese momento y a lo mejor ahora me toca vivir otras cosas que en la prepa no viví y Así es es, vivirlas al máximo. Exacto. Y una vez había una frase también que decía que nunca vas a ser más joven que hoy, ¿no? Así Nunca es. vas a ser más joven que hoy. Ni más Exactamente. viejo que mañana. Sí, Sí, o sea, es vivir el presente, ¿no? Tener la presencia. sí, ¿sí? claro. Estoy aquí, no estoy en otro lugar, estoy en este contexto, pues aquí tengo que ser feliz y tengo que dar mi máximo. Ujú. Sí, ¿tú tienes alguna otra cosa que decirle No, al pues profesor? decirle muchas gracias por su tiempo de venir aquí con nosotros y platicar un poquito de sus anécdotas, de su trayectoria y de sus Gracias. experiencias con los alumnos y con otra gente también. Qué bueno que exista gente como usted porque a mí me ayudaron mucho en ese momento cuando yo estaba a punto de reprobar álgebra. Y creo que pues esas personas son muy importantes en la vida de cada alumno. Ojalá la mayoría tuviera la oportunidad de encontrarse con alguien que por lo menos los guiara a hacer algo un poquito más divertido la materia o entenderlo de alguna otra forma diferente, no tan cuadrada. Eso es algo muy importante y a mí me sirvió mucho. Ojalá que más gente pueda llegar con usted y que apoye a mucha más gente. Creo que varios de los que están hoy en día trabajando o siendo alguien exitoso es porque usted los ayudó. O sea, igual con Pablo, que si lo puede dar en un momento de su vida, qué padre, y ojalá siga pudiendo ayudar a más gente. Sí, claro. Gracias Sí. por venir. Sí, Sí, claro, gracias. pues ya sabe, o sea, ya tenemos bastantes años de conocernos. Digo, llegué por una materia casi reprobada de matemáticas y pues obviamente usted me vio crecer hasta a nivel profesional hoy que estoy Ujú. en esta etapa de mi vida, ¿no? Y realmente pues yo le agradezco porque pues la labor que hace es una más allá que un trabajo, a veces es una labor social, ¿no? Sí, claro. De estar con los jóvenes y de estar con la gente y darles orientación en ese sentido de, bueno, a lo mejor no sabes cómo resolverlo, pero yo te puedo ayudar o te puedo ayudar a entenderte porque, digo, hablamos de una cuestión psicológica, hablamos de una cuestión de orientación vocacional, hablamos de una cuestión educacional y creo que usted tiene muy claras estas pautas que de cada uno de los momentos de las personas, bueno, que estoy buscando en este momento yo como cliente, como paciente, como alumno, ¿no? Claro. Y pues eso, no sé si usted guste agregar algo más y dejar sus medios de contacto por si alguien quiere Sus redes. contactarse con usted, adelante. Sí, bueno, yo también agradecerles a ustedes, ¿no? Por darme la oportunidad de poder vivir esta experiencia, ¿no? Sí. Estar aquí en el estudio y poder comentar todas estas situaciones por las cuales pasa uno. Son momentos de reflexión, ¿no? Que permiten a uno pues poder hacer un análisis y ser mejor, ¿no? Tratar de ver qué falta y mejorarlo, ¿no? Sí, claro. Bueno, para comunicarse conmigo, pues es por el WhatsApp, ¿no? El número telefónico, pues es, lo doy, 55 39 43 2407. De todos modos, saben que va a aparecer aquí en la descripción para que puedan contactarse con él. Perfecto. Bien. Pues, muchas gracias. No, a ustedes. Amigos, saben que pueden dejarnos su like si les gustó esta entrevista, suscribirse para ver mucho más contenido. Ya saben que nos vemos. Hasta la próxima. Sí, también recuerden que ya hay nuevas funciones de gracias y para suscribirse y ver contenido exclusivo. Entonces, pues quédense pendientes de todo eso. Nos vemos hasta la próxima. Bye.